Muy buenas noches, estamos en El Envite. Gracias por acompañarnos en este programa de los servicios informativos de esta casa, de la Televisión Canaria. Hoy tenemos al diputado de Nueva Canarias en el Congreso por la provincia de Las Palmas, Pedro Quevedo, a quien ya saludamos y le agradecemos que esté hoy con nosotros. Muy buenas noches, Pedro Quevedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Está de nuevo la polémica sobre la subvención al transporte aéreo. Lo vamos a tocar, es un tema que sin duda, como están los billetes aéreos, a la gente le preocupa. Vamos a conocer hoy la verdad de esa historia. Y también el debate que hemos visto con el presidente Rajoy en la comparecencia del presidente Rajoy sobre el programa de estabilidad y las reformas, en las que nuestro invitado le dijo la dramática situación, la dramática realidad canaria y estatal, el gran tema de actualidad. Emilia González, compañera, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carmelo. Buenas noches a todos. Será uno de esos temas que vamos a tratar. Hola, muy buenas noches. En breve, precisamente hablaremos del problema más acuciante de los españoles que el desempleo. Más de 6 millones de parados en toda España, 385.000 de ellos en Canarias. Son datos oficiales del INEM que nuestro invitado le recriminó a Mariano Rajoy en el último pleno del Congreso. Para él no es un mérito descubrir la dramática realidad, reconociendo además el fracaso de las políticas aplicadas por el gobierno español. Lo peor de todo es que las soluciones no parecen estar cerca. Bruselas pide un nuevo cambio en la reforma laboral con la implantación de un contrato único y al mismo tiempo reconoce que pedir más sacrificios a España pues no es la solución. Finalmente, ¿habrá estrategia eficaz contra el paro? Este martes también nos deja novedades en el transporte aéreo, una nueva modificación en la normativa que regula las subvenciones a los residentes canarios, que ha vuelto a generar un cruce de declaraciones entre la Administración Central y Autonómica, porque los billetes ya están por las nubes. Canarias reclama la cogestión de los aeropuertos y el gobierno de Rajoy decide privatizarlos también. Se pide a AENA una ampliación de los horarios en algunos de ellos. Y sigue el malestar por la decisión del gabinete de Rajoy de suprimir la bonificación de las tasas aéreas. La pregunta que se hace el gobierno de Canarias y por extensión los 2 millones de residentes que viven en las islas es si se van a mantener esas ayudas al transporte aéreo. ¿Se mantendrán esas ayudas? Y otro tema polémico del que se habla en las islas es el de la ley de costas aprobada la semana pasada con el único apoyo del Partido Popular. El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha anunciado que presentará un recurso en el Tribunal Constitucional. El consejero ha comentado que la reforma de la ley no permite regularizar núcleos tradicionales canarios con valor etnográfico y sí se excluyen a la carta 12 núcleos concretos en el litoral mediterráneo y de Galicia. Para el Ejecutivo de Rivero es una muestra más del maltrato que sufren las islas. ¿Esta ley respeta a Canarias? Bien, pues son algunos de los asuntos que abordaremos esta noche en El Envite con nuestro invitado y con los periodistas que nos acompañan y que paso a presentarles. Está con nosotros Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido, Carlos. Gonzalo Hernández Martel, de Canarias 7. Buenas noches, Gonzalo. Hola, buenas noches. Bienvenido a ti también. Gracias. José Moreno, subdirector de Radio El Día. Bienvenido, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Emilia? Buenas noches, encantado que esté con nosotros. Y también nos acompaña Vicente Pérez, redactor de Política Diario Avisas. Bienvenido, Vicente. Buenas noches. Bueno, pues ya tenemos los periodistas presentados, tenemos a nuestro invitado perfectamente ubicado. Carmelo, te toca repartir las cartas y a comenzar el envite. Muy bien, Emilia, comenzamos el programa. Como siempre, vamos a repartir las cartas. Nuestro invitado tendrá 4 cartas, como sabe. Cada periodista tiene un palo. Usted se lo va a pensar y va a elegir una. Y ese será el compañero que abra en esta noche con el portavoz junto a Anoramas de Nueva Canarias, Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, y portavoz de su partido y secretario de Comunicación, amén de diputado, como hemos dicho, de Nueva Canarias. ¿Tiene usted ya elegida la carta? Sí, nada más verlo, esto está claro. A ver, ¿cuál le elige? Bastos. Pintan bastos. Pintan bastos, claro. No estamos... Y se cumple la ley de Pepe, de que le toca a Pepe. 99% de acierto, Pepe, efectivamente. Vamos a no hacer ninguna broma por el partido. A ver la pregunta, Pepe, adelante. No, bueno, Carmelo lo presentaba antes como diputado de Nueva Canarias. Yo tenía entendido que era diputado de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, pero bueno, igual estaba uno equivocado. Sí. De todas maneras, como está usted metido en ese mismo gremio, yo le voy a preguntar por una cosa que no tiene que ver con eso. Oiga, ¿qué opinión tiene usted después de que hemos conocido que el Supremo ha pedido un nuevo permiso para abrir diligencias y juzgar por otro caso al senador Cerolo? ¿Qué opinión tiene usted de Cerolo?
Bien, bueno, dos cuestiones. Una primera sobre la primera duda. Bueno, nosotros hemos tenido una batallita en el Congreso de los Diputados en la que me ha acompañado ahora más, tengo que decirlo, de que quede claro que nosotros nos llamamos Coalición Canaria Nueva Canarias o Nueva Canarias Coalición Canarias, como más rabia le dé por una razón, porque es que nosotros hemos ido en una coalición electoral, que significa lo que significa, que tiene su nombre. El nombre de Izquierda Plural son 5 nombres y la Izquierda Plural. Al final, digo, hombre, pues estos son 2, es más fácil, por una razón, ¿no? Porque es que es evidente que hay votantes de Coalición Canaria y de Nueva Canarias que se sentirían ofendidos si esto no se reconociese. Como realmente yo, de quien formo parte de Nueva Canarias y anagramas de Coalición Canaria, creo que nos está muy bien que se le llame a cada cual como se le tiene que llamar, y después nosotros cuando hablamos en el Congreso le aseguro que yo siempre digo, y me consta que Ana también, los nacionalistas canarios. ¿Satisfecha la curiosidad de Pepe? Vamos a comenzar. Esta primera cuestión. ¿Y la pregunta difícil cómo era, perdón? Esto... Cero. No se la ha hecho todavía, eso vendrá caminando, eso vendrá caminando. No, esta es difícil porque todas las preguntas que tienen que ver con personas, además de políticos, son difíciles, ¿verdad? Yo tengo que decir que yo con Miguel Serolo tuve siempre una buena relación personal en los tiempos en que yo era portavoz del Gobierno de Canarias, esto hace ya más años de los que me gustaría probablemente. Y luego lo que tengo que decir es que yo no me alegro en absoluto de que a la gente le vaya mal, ¿no? O que tenga problemas. No, pero yo le pregunto por su opinión sobre la gestión política de Miguel Serolo. Entonces quiero decir, nosotros hemos discrepado, hemos discrepado, que es evidente que Nueva Canarias es una organización política que surge de una fractura de Coalición Canaria, que es donde se quedó Miguel Serolo, por lo tanto alguna discrepancia tendríamos en el plano político. Pero yo realmente el contacto lo tuve porque hay que darse cuenta que depende de donde uno esté, la relación es mayor o menor, ¿no? Entonces yo con Miguel Serolo tenía poca relación, porque con los alcaldes teníamos política, Tenía más relación por esta casa, porque yo fui consejero del Consejo de Administración de esta casa. Y ahí coincidimos, ¿no? Por lo tanto, tengo más una opinión personal en lo político. Tenemos discrepancias evidentes en la forma de orientar las cosas, que ha conducido a lo que somos hoy. Pero a mí lo que más me preocupa en este momento de la cuestión es que creo que si bien no soy muy capaz de dar una opinión larga porque no tengo relación política suficiente, no la he tenido con Miguel Serolo, con otros miembros de Coalición Canaria sí, ahora lo que me parece es que opinar de Miguel Serolo y no reconocer que está en una situación que yo lo único que espero es que se acabe rápido. No digo en qué sentido, porque eso le corresponde a la justicia. Esa es lo que... Mal empezamos, ¿eh? Bueno, se agotó la pregunta y la respuesta fue ya la que correspondía a tal... Pero no podemos hablar de corrupción. Volveremos sobre el tema. Probablemente después de que empecemos, como la fórmula habitual del programa exige, con nuestra compañera Emilia, que nos va a hablar del paro y de la noticia. De paro y después de hablar de la ley de costas, seguro que podrán volver a preguntar. El diputado de Nueva Canarias, Coalición Canaria, en el Congreso, Pedro Quevedo, recriminaba la semana pasada a Mariano Rajoy que presentara como un mérito la dramática realidad canaria y estatal. Desde el archipiélago se le exige al presidente del Estado más esfuerzos para afrontar los graves problemas de las Islas Canarias. Es la tercera comunidad con mayor nivel de paro, la primera en sus índices de pobreza y con 118.000 hogares con todos sus miembros sin empleo. Además, se han vuelto a reducir los presupuestos estatales en vigor. Los fondos destinados al Plan Integral de Empleo de Canarias pasan de 42 millones de euros a 10 millones de euros. Bruselas da un paso más ahora y pide a España que implante un contrato único para trabajadores temporales e indefinidos. El objetivo sería reducir el empleo juvenil. El Ejecutivo de Rajoy ya ha contestado que no tiene previsto modificar de nuevo el marco laboral, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, porque sería inconstitucional. Y otro asunto, como decíamos hace unos minutos, Canarias recurrirá a la ley de costas ante el Tribunal Constitucional al entender que la nueva normativa invade las competencias territoriales de las comunidades autónomas, vulnera el principio de igualdad y tiene carácter retroactivo en su aplicación. Para el Partido Popular, para el PP en Canarias, la reforma realizada contempla la regularización de los núcleos costeros que están consolidados antes de 1988, genera seguridad jurídica, frena los excesos urbanísticos y apoya la actividad económica. De los 72 núcleos costeros
los afectados por la delimitación del dominio público marítimo terrestre en Canarias, 13 de ellos ya existían antes de la entrada en vigor precisamente de esa ley anterior a 1988. Son los 59 restantes los que corren más peligro de demolición porque se construyeron después de 1988 o tienen ya una sentencia firme. Hablamos de núcleos poblacionales tan arraigados como Ojos de Garza o Tufia. El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha dicho hoy en el Parlamento que la ley ya nació con grandes visos de inconstitucionalidad y que la legislación discrimina a las viviendas de familias humildes frente a las del lujo. Bueno, pues con estos dos asuntos comenzamos el debate en la mesa. Carlos, tu turno. Buenas noches, señor Quevedo. Don Carlos. Bueno, quizás sea romper demasiado la marcha del programa si vuelvo a hablar de Miguel Serolo, pero me da la impresión de que quedó mal cerrada esa cuestión. Nadie le desea ningún mal a nadie en lo personal, pero de luego tiene que pagar sus culpas los traidores, como dice la canción, ¿no? Porque desde luego el perjuicio que se le produjo a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife con el caso de las Teresitas, que es por lo que el señor Serolo ha de responder ante la justicia, luego alguien tendrá que explicarlo menudito o por lo menos pagar las responsabilidades. Y usted no se ha querido mojar. Ha hablado de la bonhomía y nadie niega que el señor Serolo sea un tipo muy divertido, pero estamos hablando de otras cosas. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, la verdad es que la pregunta no era esa, la pregunta era qué opinaba de Miguel Serolo, ¿no? Yo tengo que decir una cosa, mire, en Nueva Canarias nos hemos caracterizado, y esto lo tenemos a honra, el haber huido sistemáticamente de la judicialización de la política, sistemáticamente, y no será que no tenemos argumentos para enfadarnos bastante con eso, sobre todo con determinados alcaldes históricos que han sufrido lo que no ha sufrido nadie, yo creo, por este tipo de temas. Punto uno, ¿no? Punto dos. Tolerancia cero con la corrupción. Absolutamente cero, sin ningún tipo de cortapisas. Desde luego ya me gusta, lo que pasa es que lo que nos gustaría muchísimo es que esto de la corrupción de verdad, la tolerancia fuese igual de cero en todas partes, ¿no? Que esto se dice y no se hace generalmente. Se ha cargado la credibilidad de los políticos y de las instituciones de una manera bestial. Justamente, es que es una cuestión de defensa propia, hasta de defensa propia. Entonces, ¿cuál es el problema de judicializar los problemas políticos? ¿Sabe cuál es? Que al final es un juez el que decide lo que debe ocurrir en el plano político sobre la vida de alguien. Los temas políticos se resuelven en el plano político y los temas judiciales en sede judicial. En el caso del señor Serolo ni ha pagado sus culpas políticas. No, el señor Serolo, si es culpable, no seré yo, en el plano personal lo lamentaré mucho. Pero en el plano político. Y en el plano político me alegraré que se dilucide ese asunto. Pero usted es el que lo está llevando al plano judicial. Si lo absuelven los jueces políticamente, yo creo que en el plano político, yo sinceramente creo que el señor Serolo está en una posición de debilidad extrema. Otra cosa es que en efecto esté de senador. Sigue cobrando. La tiene que tomar quien le corresponde, que no es. Yo le diría que a lo mejor en Nueva Canarias no pasaría eso, pero eso. Vicente. Bueno, hemos centrado la cuestión en un político, tal vez porque en este momento es noticia, porque el Supremo ha pedido permiso, digamos, o información al Senado para un caso que no es además de las Teresitas, sino por otra cuestión de la restauración de un instituto de Santa Cruz como oficinas municipales. Pero yo quisiera, como siempre he creído que la corrupción no tiene siglas, podemos buscar ejemplos pues de Coalición Canaria, del PSOE, del PP, incluso de Izquierda Unida en algún lugar donde ha gobernado. Yo le plantearía en términos genéricos si usted cree que los políticos imputados por delitos de corrupción deberían dimitir, o cree que eso hay imputaciones e imputaciones. Término ese que entra en debate también, si van a cambiar lo de imputados, si no lo van a cambiar, es un tema que empieza a debatirse también ahora. Si acusado, creo que podría ser, pero responde si está hablando. Es que, vamos a ver, es que esto es una pregunta muy importante, ¿eh? Claro. Es decir, yo he intentado en lo personal, y me consta que mi organización en general, hemos insistido muchísimo que la imputación no equivale a la condena. Cierto. Todo es muy importante. Y después hay imputaciones. Por ejemplo, si usted me dice, oiga, ¿y el señor Bárcenas si está imputado? Hombre, claro, cuando uno está imputado después de que le han pillado 30 y pico millones de euros en una banca suiza, pues yo creo que la imputación es distinta que si a alguien lo imputan, estoy pensando en un compañero mío, que no, a ver si no me sale el nombre, que no lo quiero meter en este lío, que creo que ha tenido 30 y pico, todas ellas infundadas y todas ellas resueltas, una después de 24 años.
Una duró 24 años. Claro, y yo sé lo que ha sufrido ese compañero y lo que ha sufrido su familia. Por lo tanto, la imputación no equivale a la condena. Y yo lo que creo es, la imputación es un elemento que permite defenderse. Creo que en buena técnica, don Carlos sabe más que yo de esto, me parece. La imputación es un elemento jurídico que el sentido que tiene es facilitar tu defensa. No, eso dijo el juez no la acusación. Infanta, ¿no? Ahora, hay imputaciones. Cierto. Entonces, hay imputaciones que son, dice, el señor Bárcenas imputado. Pues mire, pues yo sinceramente creo, pongo el caso del señor Bárcenas porque no está en Canarias, porque está lejos y porque es obvio. ¿no? De todas maneras, hombre, hemos pasado aquí de Emilia con algunas veces... El paro, ya pretendió que hablamos de paro. Está bien que me desorientan los periodistas. Está bien. Han hecho un quiebro. Hemos pasado, Carlos, pero como veo que no se va a mojar con el tema de la corrupción, que sus dotes de portavoz la sigue conservando y que nos pega aquí un par de quiebros para llevarnos al huerto, yo voy a hablar de eso del contrato único, porque me parece una auténtica vergüenza, don Pedro, no sé cuál es su opinión, pero me parece una auténtica vergüenza que tengan que venir de fuera a decirnos qué tipo de contrato hay que hacerle a los trabajadores en España. Yo creo que la Unión Europea o quien esté mandando por ahí fuera está para otras cuestiones, bueno, pues porque no se gasten las perras en cuestiones baladí y que no los derrochen, que no hagan despilfarro, pero para decirle el tipo de contrato que tiene que hacer un país a sus trabajadores, ¿usted cree que realmente están para eso en esos organismos? Sí, no, desde luego, si es la Unión Europea... el contrato único lo han dicho de fuera, que lo hagan aquí. No, y que los recortes son pocos y que a la vez hay que estimular la economía y el empleo. Eso es, dice, los recortes son pocos. Usted tiene que generar más economía... En definitiva, pero mire, eso en definitiva es intentar administrar unas perras que parece que debemos. Yo no, pero dicen que el Estado debe las perras, pero parece que debemos esas perras. Pero eso es muy diferente a decir no. Y además los trabajadores de ese país, en privado y en público, tienen que ser contratados así. Eso me parece ya perder totalmente... Pues yo lo que quiero decir es que yo creo que hay una intromisión en negativo, en general. Es decir, la Unión Europea se ha convertido en una especie de estructura de 3 o 4 niveles en el que el núcleo duro y los que están tomando las decisiones toman decisiones profundamente perjudiciales, creo, que para el conjunto de la Unión Europea y también para su futuro, y además andan facilitando la ruina de determinados países sin hacer el trabajo que les corresponde. Por ejemplo, tenemos un Banco Central Europeo que es cualquier cosa menos un banco central, y así nos va, ¿no? Y tenemos cualquier cosa menos un conjunto de medidas sensatas y razonables para haber impedido la terrible especulación que ha sumido en la crisis más negra a un montón de países, sobre todo del sur de la Unión Europea. Esa es la Unión Europea que tenemos. Y me dice, ¿y una orden le están dando a España con esto del contrato único? Claro que es un escándalo, en el mismo plano exacto que lo anterior. Es decir, si en la Unión Europea lo que se percibe es que hay 14 velocidades, no una, y rangos jerárquicos como 13 o 14 también y no uno, y políticas y políticas que desarrollan 4 opinan lo que opinen los demás, lo que está en cuestión es el futuro de la Unión Europea, no tengo ninguna duda. Por lo tanto, esto es un resquicio más de esta especie de cerebros que todo el mundo opina. Dice, en la Unión Europea debe haber una gente con unos cerebros. Digo, no han hecho otra cosa que meter la pata de una forma lamentable en los últimos años y además permitirse el lujo de estar un día con un discurso y otras veces con el contrario. Estamos muy preocupados por el empleo juvenil. Estamos muy preocupados por el empleo juvenil. Por cierto, hay que aumentar los recortes. Lo más importante es la reducción del déficit. Por cierto, han tenido que modificar el objetivo. Y lo más importante es, como se permitió decir, el vicepresidente alemán se permitió hace unos meses venir a Madrid, ir a Madrid, y decir allí que poco más o menos que ahora nos tocaba pagar, como habían pagado los alemanes, el haber estado amarrando a los cochinos con chorizos de terror. Que parece que aquí han vivido ustedes como... La famosa fiesta. Y ahora les toca a ustedes pagarlo, ¿no? Esta cosa que le llaman, dicen que eso es calvinismo, ¿no? A mí lo que me parece es una ofensa como la goma de un pino, ¿sí? Yo no creo que en el Estado español estén pagando los que deberían pagar. Aquí está pagando la gente más humilde, la mayoría social, la gente con menos capacidad para defenderse, las clases medias y las clases trabajadoras, una agresión terrorífica, y aquí les va bien a los que han generado esta crisis.
para que venga nadie a explicarnos que esto es una especie de castigo divino, que es una idea que ha calado, que es muy peligrosa. Esto es una especie de castigo divino que ustedes tienen porque es que ustedes se han portado fatal. Don Gonzalo. Han vivido en el Valhalla. Me asombra que Pepe se crea que él no tiene que pagar nada de esto. No, es que cuando Ya lo estará hablan en pagando primera su persona seguro. parece Que él no lo debe, pero Él no lo debe, pero yo creo que lo va a tener que pagar un poco como todo. Sí, que no es lo mismo. Sí. Por llevar un poco a la mitad del camino con lo que habíamos hablado antes, ¿no? ¿Y la política tiene solución para esto? ¿Tiene solución para el paro hoy en España? El paro que no termina de frenarse, que no termina de crecer, ¿no? Y en Canarias en particular hay alternativas al paro en la política. Bueno, aquí se hacen preguntas que valen para un máster. Esta es filosófica, y esta lo obliga a responder con profundidad. Aquí preguntas como para un máster. Esto es una pregunta, otra. A ver, mire, si hay un... Es buena la pregunta de Gonzalo, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que aquí mala ninguna. Ninguna es mala, pero esta me ha sorprendido. No, ¿sí? lo que tiene es que coloca la cuestión en el centro. Esto es, vamos a ver, esto es una reflexión que conduce a un debate de... ¿Y no será culpa de lo que nos pasa, la claudicación de la política frente a los grandes poderes económicos y financieros, que son los que de verdad están tomando las decisiones ante la sumisión de los que tienen la obligación de representar a la gente? ¿No será esto lo que está pasando? Esto es un tema muy duro, ¿eh? Es decir, es que esta es una pregunta que desde la óptica política nosotros hemos reflexionado mucho en Nueva Canarias sobre esto y dice, bueno, pero si es que el problema no es que hace falta menos política, pero la conclusión de la mayoría de la gente, lo que hace falta es menos política, pues estos son todos unos impresentables, que la verdad es que hay que entender cuando uno le diga eso. Dicho suavemente. Dicho suavemente. Yo no, claro, es que no voy yo a machacar más de la cuenta. Las últimas encuestas hablan de que la política empieza a percibirse como un problema para el país. Correcto, pues claro, justamente. Entonces, la otra cuestión es, dice, ¿y no será que el problema de verdad es que la política se ha sometido a poderes que no elige la gente? Y que son los que están orientando las decisiones que están sumiendo en la desesperación. ¿Eso lo sabe la gente, Pedro? No, en absoluto. Por eso es tan importante la reflexión. Porque ahí es donde tendremos que entrar. Y no harán falta políticos independientes capaces de plantarle cara. Voy a elegir al Deutsche Bank, ahora que no hay ningún accionista del Deutsche Bank, espero en la mesa, para decirle que ya está bien de primero especular y arruinar a la gente y luego pretender forrarse con la desesperación de la gente a cambio de no responder a su responsabilidad social corporativa, que sería, dé usted crédito, haga circular la economía. Es que le hemos pagado a los bancos que son y los grandes poderes financieros que son los auténticos responsables de esto de la burbuja inmobiliaria, o es que la gente se da los créditos a sí mismo. Pero el líder de su partido, Román Rodríguez, bueno, usted también es líder del partido, pero es diputado en el Parlamento de Canarias. No, el presidente es él, oiga, que quede claro. Pues Román Rodríguez se ha convertido en el Parlamento de Canarias a veces en una especie de conciencia crítica o de Pepito Grillo, ¿no? Eso está en Italia. Sí, también fue Pepe Grillo, ese está en Italia. También fue un alcalde de La Huanca, por cierto, en Tenerife. Y ha dicho que se rebelen, ha dicho muchas veces, oye, rebélense, todos están con el mismo discurso del recorte, ¿vale? Se lo reprochan a Rajoy, pero no, lo que hay que discutir es que haya que hacer esos recortes, hay que rebelarse. Pero eso es posible, romper las reglas de juego. Otra pregunta. ¿Usted si fuera presidente del gobierno de Canarias, que ha estado en el gobierno de Canarias? Otra pregunta fácil. O si fuera presidente del gobierno español, ¿estaría en sus manos vamos a ver, saltarse las reglas de juego que marca la señora Merkel? Y por simplificar, yo sé que no es... es bastante fácil caer en la demagogia con estas cosas y yo voy a hacer un gran esfuerzo para no caer, entre otras cosas porque sé que no son ningunos pardillos lo que están. Y además porque sirve para poco. Vamos a ver, yo creo que cada plano de responsabilidad institucional derivado de la política, o sea, las instituciones que son la consecuencia de un proceso de elección de sus responsables, tiene su nivel de responsabilidad. Probablemente pedirle al Ayuntamiento de Telde que resuelva, que haga una política contracíclica, que es lo que habría que estar haciendo contra una crisis, tal, pues a lo mejor es pedirle mucho. Pero a lo mejor sí podemos plantear en cada nivel institucional que haya un compromiso con lo que se puede hacer desde ese nivel institucional. Nos sorprenderíamos del resultado de eso. Es decir, no es lo mismo un ayuntamiento donde en su gobierno hay conciencia social, es decir, de la necesidad que tiene el ayuntamiento a ayudar a la gente de bien que no tiene para comer en esta tierra,
gente de bien. Claro, si estamos hablando de gente que está en la marginalidad social desde hace muchos años, ese es otro tipo de problema distinto. Gente de bien que lo ha perdido todo. Si hay un ayuntamiento que está comprometido con esto, seguro que es distinto que otro que no lo hace. O un cabildo en su plano. O el gobierno de Canarias en el suyo. Hemos tenido un largo debate sobre qué hacer con el tema de la pobreza y el representante de mi partido, Román Rodríguez, ha sido muy duro con esta cuestión. Enseguida Carlos abre. El asunto del desempleo, el asunto de las políticas fiscales, la presión fiscal, el asunto del papel de la banca, la responsabilidad corporativa de la banca. ¿Cree usted que todo eso se puede canalizar? Usted que lo está viviendo en primera persona en la carrera de San Jerónimo, ¿todo esto se puede resolver mediante ese pacto de Estado que ha propuesto el señor Rubalcaba? ¿O el Partido Popular y esas fuerzas invisibles, ocultas que están detrás lo van a impedir a toda costa porque lo que está en juego es cambiar el sistema y destrozar toda la política de bienestar? No, otra pregunta fácil. Vamos a ver. Mi opinión es que, y fue lo que le dije al señor Rajoy, yo le dije al señor Rajoy, no sé si ayuda a expresar lo que yo quiero decir, el otro día le decía, mire, a esto hemos llegado, primero, por el fraude electoral masivo que ha cometido usted, que prometió lo que después ha incumplido sistemáticamente. Punto 2, por las políticas profundamente erróneas del núcleo duro de la Unión Europea. Y porque a usted le encantan esas políticas. Claro, es decir, es que mi opinión es que lo que demuestra el Partido Popular, que hoy tiene la responsabilidad de gobernar el Estado español, es que está encantado con las políticas de corte ultraliberal. Alergia a los servicios públicos, alergia a los derechos laborales, sobre todo a la contratación. Aquí de lo que se habla es de despido. Alergia a determinados derechos civiles, como se empieza a comprobar, aquí hay algunos temas muy duros. Algunos derechos como la vivienda, el tema de los desahucios, la respuesta es la que es, y esto no es por casualidad, esto es porque está en la ideología, en el pensamiento profundo del Partido Popular. Por lo tanto, una propuesta de acercamiento por parte del señor Rubalcaba de pacto de Estado, la siguiente pregunta es ¿en torno a qué? Si es en torno a vamos a hacer estas políticas pero todos juntos, entonces yo desde luego estaré completamente en contra. Si lo que se trata es acepte usted que esa no es la política y vamos a hacer otra, entonces yo desde luego estaría encantado de sentarme en esa mesa a discutir. Pero el problema es que no están haciendo la política por obligación, sino por obligación y por devoción. Vamos a aterrizar, porque estábamos en un tema efectivamente muy interesante. Me preguntan cosas de estas y seguro que este tema va a ser también muy interesante, porque es aterrizar, Emilia, en el tema del billete aéreo. Estamos con que está por las nubes. Exactamente, porque además hoy ha levantado bastante polémica ese tema. El Ejecutivo Canario ya ha solicitado la cogestión de los 8 aeropuertos de las islas y si sigue adelante la privatización parcial de AENA que el Estado pretende realizar, según anunciaba el ente público en su propia página web. El encarecimiento de los billetes, la sombra de una posible supresión a las ayudas a los residentes canarios para viajar y la eliminación por parte del gobierno de Mariano Rajoy de la bonificación de las tasas aéreas son factores que, según el gobierno de Canarias, nos están haciendo mucho daño y alejando cada vez más del continente. Este martes el Ministerio de Fomento ha tenido que aclarar que las ayudas a los residentes no tienen nada que ver con la bonificación a las tasas aéreas y así lo han plasmado en la primera ley que el Departamento de Ana Pastor ha llevado al Congreso. El caso es que esta modificación ha sido incluida en una ley que nada tiene que ver con el transporte aéreo, sino con la rehabilitación urbana. El Ministerio dice que se ha obrado de esta manera para poder tramitar los cambios por la vía de urgencia. Y otro asunto también controvertido, al final Riu ha abierto el Hotel Maspalomas Oasis en el sur de Gran Canaria con 4 estrellas, una menos de las que tenía tras la decisión del Cabildo de solicitar la declaración de la zona del Palmeral como bien de interés cultural. Recuerden que el pasado 7 de abril este hotel cerraba sus puertas al público a la espera de obtener la licencia de su proyecto para derribarlo y construir uno nuevo en la misma parcela pero de 5 estrellas, iniciativa que se ha tenido que suspender al hacerse esa petición. La cadena ya ha anunciado que invertirá ese dinero en la isla de Tenerife. Bueno, pues ese debate en torno a las tasas aéreas y a las ayudas, a las subvenciones y también el debate en torno a la fabricación de ese nuevo hotel en el sur de Gran Canaria. Vaya lío, Pepe, lo del billete, ¿no?
Hombre, lo del billete, desde el minuto 1 de esta legislatura es como si se hubieran impuesto el cargárselo ese 50%. Este es el tercer debate que tenemos sobre este tema. Es decir, empezaron que nos lo iban a quitar directamente. Ante la maniobra que se realizó, pues después dijeron que iban a poner un tope de billete. Y ahora nos quieren quitar que el 50% lo paguemos solamente del billete y no de las tasas. Las tasas que son para ellos, digo, para el Estado, para la Administración Central, eso que no se las toquen, de ahí entero. Entonces, al final, de tanto pelear, nos vamos a aburrir y va a decir, mire, haga lo que quiera, no nos quite algo. Aquí hay, no, es que el 50% del residente. A mí cuando me preguntan, voy a viajar hacia acá, ¿es usted residente? Y yo siempre le digo lo mismo, no, yo soy de allí, no resido allí, yo soy de allí. Entonces, es que da la sensación de que vamos a tener que pedir permiso para todo esto. Eso desde el minuto 1, ¿no? Y luego con lo de Río Inversiones, lo que a mí en cualquier otro sitio la amenaza de un inversor, si no le hacen lo que ellos quieren, pues me llevo el dinero a otro sitio. Aquí amenazan con ir a la isla de enfrente y ya en allí se le pone a todo el mundo nervioso. Es que se lo van a llevar para Tenerife. Si fuera aquí sería igual, no. Que se lo van a llevar para Gran Canaria, ¿no? Ahí tiene que haber un término medio. Ni puede ser lo que diga la Administración con sus planes, ni puede ser tampoco lo que quiere hacer, porque uno ha visto algunos de los planos y de los proyectos que quieren hacer con ese hotel y realmente asusta un poco lo que quieren hacer. Tiene que haber un término medio, ni una cosa ni la otra. Ahora, lo que no es lícito me parece es amenazar con que me llevo las perras a otro sitio. Por lo menos es mi opinión, don Pedro, visto desde aquí. Bien, vamos a ver. En relación con el tema de los billetes, yo me querría centrar en el tema. Yo creo que las tasas aeroportuarias estaban muy discutido y visto. Yo solamente tengo que decir que en las Islas Baleares, donde gobierna quien gobierna, lo que se bonifica son temporadas turísticas y en Canarias se bonifican días valle. ¿No has dicho esto? Yo creo que queda perfectamente claro. A las compañías. Sí, sí, a las tasas aeroportuarias en general. Y ahora a los ciudadanos. Miren, yo he percibido, lo he hablado con algún compañero de ustedes antes de entrar, yo he percibido en Madrid que existe un número importante de diputados del Partido Popular, que son a los que les he notado hablar de esto, que tienen la convicción de que en Canarias tenemos una especie de un conjunto de privilegios con los que parece ser que hay que acabar. Claro, no parece ser que haya que acabar también con que la financiación autonómica nos virla al año en torno a 500 y pico millones de euros y que en los presupuestos generales del Estado no se cumple ni para atrás el régimen económico fiscal de estar en la media de inversiones. Esto no. Pero en otro da la sensación de que hay una cierta manía persecutoria que ya está bien con los privilegios de los canarios. Esto es algo que produce una indignación porque si no, no sería posible que pase lo que acaba de decir Pepe, que es que van 3 veces ya que intentan actuar sobre este tema. Sobre una primera decisión que es un escándalo de tipo ofensivo, que es que aquí los canarios y las canarias viajamos con el papelito en la boca, porque si no, usted tiene que acreditar la condición de residente. Tengo que decirles que le he preguntado hace 2 meses a la ministra Ana Pastor que me diga cuáles son las consecuencias de esa investigación. A ver, a cuánta gente han pillado haciendo esas cosas terribles que hacen, por las cuales no me ha contestado. ¿No hay datos? No me ha contestado, voy a tenerle que pedir amparo al presidente del Congreso. Es un escándalo esto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo con esto? Pues ya han conseguido darle la vuelta de tuerca de una forma que se está convirtiendo peligrosamente en una costumbre. Es decir, llegará un día en que para uno saber qué dice la legislación española va a tener que ir a un vidente. Porque, miren, la última broma de este tipo fue modificar las condiciones para el acceso a la jubilación en un Real Decreto sobre protección al trabajo doméstico. Anda. Bueno, usted imagínese que va a buscar las condiciones... Esto de las tasas ha ido de la bonificación. Y esto de la bonificación Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Eso es. O sea que entre muro y muro... Cerramiento de terrazas y balcones. Eso es. Y muros y tal. Y entre esto se encuentra usted una jugadita que es, en síntesis, hacernos pagar el 9.5% más de lo que se costaba el billete con antes. Google encuentra uno la referencia. No, esto es un tema muy serio. ¿En Renfe hay tasas por uso de estaciones? Porque esto es una discriminación absoluta. Esto es una discriminación, claro que si es no una pagan discriminación. Entonces el descuento ya no es del 50%. No, claro. Es del 50%. Menos el 9.5% por ahora. Del 41%. Gonzalo. No, es que el debate está animado. Lo que pasa es que a mí, como estamos hablando tanto de políticas de Estado, me gustaría bajar un momento a una parte que se nos pasó un poco de largo antes, y es que teniendo responsabilidades municipales, sobre todo que son las que tiene su partido, a mí me gustaría conocer una opinión sobre un debate que está abierto también hoy en la sociedad canaria, que lo ha planteado el gobierno,
en torno a los comedores escolares durante el verano. Voy a saltar un poco de tema, Carmelo me lo va a perdonar, pero es que para mí sería imperdonable no entrar en esta fiesta, porque en su partido hay alcaldes y hay un debate interno entre muchos alcaldes diciendo que no van a poder pagar los comedores, ¿no? Y el debate es tan simple como si hace falta dar de comer a los niños en verano o no, y quién tiene que pagar eso, ¿no? Bien, ¿Qué consejo le da usted a sus alcaldes? Vaya. Cifras para situarnos. 115.000 niños y niñas bajo el umbral de la pobreza en Canarias, la tasa más alta del Estado español. Dicho esto, lo que están haciendo, desde luego uno pertenece a un partido donde hay unos cuantos alcaldes con las que uno puede pasearse por donde quiera con la cabeza bien alta sobre qué es lo que hay que hacer en relación con este tema. La cuestión ahora es: ¿quién es la administración que está más próxima para hacer el qué en relación con que hay niños que no comen adecuadamente en Canarias? Pues los municipios. Lo que pasa es que los hay de unos colores y de los otros, de nuevo. Yo no me voy a seguir llenando la boca con los municipios que gobierna Nueva Canarias, y no le voy a decir porque me podrían dar dos cachetadas por decir ya lo estamos haciendo. Lo que sí que puedo plantear es, nosotros hemos hecho, además lo conoce perfectamente Gonzalo Martel porque está en el Ayuntamiento de Las Palmas cubriendo la parte municipal. Y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hemos tenido que hacer una moción sobre que los niños del Lazo no comían, y hemos tenido que estar asistiendo a respuestas del tipo: ¿y quién paga el transporte? 85 millones de euros de remanentes. ¿Y quién va a pagar el transporte? ¿Y quién va a hacer? Pero es que si no me garantizan si no me garantizan esto o lo otro. Mire, a mí lo que me preocupa extraordinariamente es que alguien pueda estar teniendo la responsabilidad de dirigir un municipio con problemas gravísimos, como los hay en toda Canarias, más en unos que en otros. Las Palmas de Gran Canaria los hay de forma bastante especial, y las respuestas sean: y tú más, y el gobierno de Canarias ¿qué hace? Y entonces el gobierno de Canarias dice, y entonces, porque al final lo que no es aceptable en una situación como esta es que una administración pública sistemáticamente la única respuesta que tenga que decir es: pregúntele usted a la otra. Por eso es muy importante decir que en esta intencionalidad que hay por parte del gobierno del Estado español de reducir las competencias de los ámbitos municipales, de reducir ese sector, es un error de bulto, porque los únicos que van a poder reaccionar de verdad frente a un problema de esta envergadura son los municipios. Y lo único que no será aceptable es que haya un municipio que diga que no actúa porque no tiene claro quién paga el transporte. Aprovecho que esto esté debatiendo y hablando y opinando y reflexionando sobre problemas candentes que siempre crean algún roce entre ustedes, entre la comunidad autónoma, su partido y el gobierno central, como hemos visto en el debate la semana pasada, pero hay uno que no puede quedar tampoco fuera del programa de hoy, que es recurrente: el petróleo y la nueva política de bombeo en las centrales. ¿Tiene usted algún punto de vista al respecto? No sé si novedoso, distinto, si pondría énfasis en algún aspecto. Bueno, yo después de oírle al presidente del Cabildo de Fuerteventura decir que cree que la militarización de Media Fuerteventura está relacionada con el tema del petróleo, que es la noticia de hoy, ya la verdad es que esto está dando para mucho. Mire, con lo del petróleo, donde también hay otro montón de preguntas en las que no se contestó nada, la preocupación, yo tengo varias preocupaciones. Una primera, yo sinceramente creo que un ministro del gobierno español, en cualquier caso, y un poco más si es canario, no puede decir que con la pobreza se acabará cuando empiecen las prospecciones petrolíferas. Todo lo tengo que decir con absoluta contundencia. ¿Lo ha dicho el ministro español? Claro que lo ha dicho. Eso no se puede decir. Ni se puede decir que se crearán 50.000 puestos de trabajo. Esto no se puede hacer. Y en esa misma silla donde usted está sentado dijo el otro día, una pregunta que hacíamos aquí, que la desgracia, me lo contestaba a mí, la desgracia sería no encontrar ese petróleo. Correcto. ¿Pero usted es partidario de las prospecciones, sí o no? Empiece por ahí. Ahora voy yo a este tema. Digo, mire, yo con esto también es fácil incurrir en la demagogia. Nuestra pregunta ha sido: ¿usted me puede decir cuál es la rentabilidad que tendría Canarias en el caso de que efectivamente se encontrase petróleo en esas aguas? Y nos puede garantizar que esas perras la garantizaría el Estado español, por cierto, frente a las reclamaciones de Marruecos. No nos olvidemos de este asunto, ¿eh? El Estado español no ha reconocido que esas son aguas propias, como esa es otra. ¿Usted me puede garantizar
que los criterios de seguridad y los criterios de sostenibilidad medioambiental estarán perfectamente considerados. Y además me puede decir, en el caso de que haya una marea negra que destroce, para empezar, como bien dicen los conejeros y los majoreros, no se relajen, que aquí el petróleo llega a todas partes como haya una desgracia. Luego, la pregunta de Pepe, ¿sí o no? Entonces, a la pregunta de Pepe. A mí primero me tienen que decir cuáles son los beneficios para Canarias, cuál es el canon que le tocaría a Canarias en el caso Pero de entonces usted es partidario de las prospecciones y No, perras. yo de entrada no soy partidario de las prospecciones porque creo que no hay ningún argumento para creerse que las prospecciones y sus beneficios van a justifiquen el que se ponga en riesgo de lo que vive Lanzarote, Fuerteventura y Media Canarias, que es del turismo. Una pregunta rápida. ¿Usted cree que Soria acabará de consejero del Consejo de Administración de Repsol? Le tengo que contestar con algo que leí el otro día en Twitter que me encantó. Dice, empleado del mes de Repsol, don José Manuel Soria. Se lo dijo también el presidente del Cabildo de Fuerteventura. ¿Y cree usted que España ha pactado con Marruecos las prospecciones a cambio de que España levante el pie del acelerador en el Sáhara? Mire, eso es una posibilidad. Eso es una posibilidad. Y ese es un asunto muy gordo. Es decir, ya sería suficiente el ridículo terrible que ha hecho España, el Estado español, frente a sus responsabilidades con el pueblo saharaui, al que, como se sabe, se ha dejado vendido desde el año 75, con una política lamentable de mirar para otro lado mientras ahí están ocurriendo temas absolutamente dramáticos desde el punto de vista también de los derechos humanos, como sabemos, para que ahora además se hiciese una hipotética negociación de petróleo por derechos humanos. Si esto es lo que hay encima de la mesa, será para vergüenza del gobierno de España que haga esto, que además está trabajando en un tema extremadamente peligroso. Le interesa a Canarias, no sé al Estado español, pero le diré a Canarias un Marruecos con ánimo expansionista y un desarrollo democrático como el que es profundamente expandido, significativamente expandido en su influencia en frente de Canarias. Esa pregunta nos la van a tener. Pregunta que podrán responder y a su vez repreguntar los compañeros, porque ustedes nos han puesto en bandeja, Emilia, el siguiente tema, que es el Sáhara, precisamente. Precisamente vamos a hablar de ese asunto y nos llegan noticias de nuevos altercados en el Sáhara Occidental. El pasado viernes la policía marroquí detuvo en el Aaiún a 6 saharauis que habían participado en una marcha independentista. Según un comunicado de procurador del rey, los detenidos fueron acusados de participar en actos de vandalismo. La semana pasada, además, un preso político saharaui que cumplía condena en una cárcel marroquí falleció tras 8 días en huelga de hambre. Nuestro invitado, Pedro Quevedo, lamentó esa muerte y reclamó una mayor vigilancia por parte de la misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Y otro asunto que también vamos a poner sobre la mesa, el Tribunal Constitucional ha paralizado durante 5 meses la declaración soberanista del Parlamento catalán. Lo hace después de que el gobierno del Estado impugnara la decisión que el Parlamento de Cataluña tomó el 23 de enero. El presidente catalán, Artur Mas, consideró ese dictamen del Constitucional como insólito y decepcionante. Pedro Quevedo había mostrado en el Congreso de los Diputados su apoyo a la consulta soberanista por considerarla una demanda significativa del pueblo catalán. Y venimos a la política municipal. Otra de las noticias políticas de la semana es la moción de censura anunciada en el municipio tinerfeño de Güímar, en Tenerife. El Partido Popular ha roto el pacto que mantenía con el PSOE. Los populares se unen ahora a Coalición Canaria Alternativa por Güímar. Esta mujer que van a ver enseguida será posiblemente la nueva alcaldesa. La concejala del PP, Carmen Luisa Castro, ha afirmado que la falta de entendimiento con su socio de gobierno, el hasta ahora alcalde socialista Rafael Llanes, ha motivado que se rompa el pacto que ha durado 6 años. Por su parte, Rafael Llanes ha dicho esta mañana que la ruptura le ha cogido por sorpresa porque nunca el PP le había mostrado su descontento. Llanes ha instado a los concejales de Alternativa por Güímar y, si se puede, a llegar a un acuerdo para salir de esa situación. Bueno, otros 3 asuntos variaditos que podemos volver a tocar sobre la mesa. Don Vicente. Yo quisiera, porque usted ha sido consejero de políticas sociales del Cabildo de Gran Canaria, por lo tanto sabe de lo que le voy a preguntar
y podrá contestar. No será una de las preguntas. También puedes apelar a su condición de médico cirujano por si tiene que tomar alguna medida. No le he querido preguntar si tiene cura. No le he querido preguntar, esa socorrida pregunta, si tiene cura esta región y este país, ¿no? O esta comunidad autónoma o esta nación o para usted una nación, supongo, Canarias. Yo le quería preguntar con otros entrevistados, cuando he estado aquí también les he hecho esa pregunta. Yo tengo la sensación de que de la época de las vacas gordas a las vacas flacas, nos hemos quedado con la legislación y con las formas de funcionamiento de los servicios sociales de la época de la abundancia. Y hemos llegado a este momento sin que la administración estuviera preparada, y cuando digo preparada, pues con planes, con leyes, en fin, con protocolos de actuación, y se ha visto desbordada. Y se están creando situaciones en las que, por ejemplo, las ONG que atienden a discapacitados tienen que manifestarse, tienen que denunciar que están a punto de cerrar, y curiosamente esa misma semana pues ya las administraciones se ponen las pilas, firman los convenios y bueno, pues ya teníamos un plan, que es lo que suelen decir muchos políticos, ¿no? Cuando se denuncia algo. ¿Usted cree que eso es así? Es decir, los servicios sociales son una beneficencia todavía y no un auténtico derecho que tenemos todos para no tener ese temor a quedarnos en paro, porque luego dependemos de que un político diga, pues le doy otros 400 euros si quiero, ¿no? Otra pregunta fácil. Vamos a ver. Yo, en efecto, yo fui consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, y no sé si ayuda un poco decir que me las tuve tiesas con la consejera del responsable del Gobierno de Canarias, que es la misma que está ahora. Vamos a ver, muy tiesas, por una razón, porque precisamente yo soy de los que defienden que los servicios sociales deben ser la expresión de un derecho y no la expresión de la beneficencia del Estado respecto de los ciudadanos que peor lo pasan. Otra cosa es que yo sea cada vez más respetuoso con muchas organizaciones que desde la óptica de la solidaridad, o que muchos interpretaríamos como beneficencia, si no existiesen, no quiero ni pensar lo que estaría pasando aquí. Vamos a... dicho eso, solamente voy a decir una cosa. Es absolutamente escandaloso el desarrollo de la ley de dependencia en Canarias, la peor comunidad del Estado español, como denunciamos hasta la saciedad en su momento, y ahora tenemos las consecuencias que tenemos. Otra cosa es el plano municipal. ¿Pero eso la culpa es de Rajoy? No. No existe la ley de dependencia, ¿ya? No, claro, por eso. Sí, no, pero el desarrollo de los derechos adquiridos por un montón. La peor comunidad del Estado español. Pepe, no se olviden los temas que hemos puesto sobre la mesa. Sí, lo siento, Emilia, estamos pasando hoy un kilo de ti. Hablaste de la situación del Sahara, la suspensión de la consulta soberanista de Cataluña, que eran asuntos exteriores, ¿no? Eso se puede considerar asuntos exteriores. Y luego la moción de censura en Weimar, y nos hemos ido por el tema de la beneficencia, ¿no? Porque eso yo creo que es un poco lo que toca ahora, es decir, a nosotros aquí, no sé a los demás, pero a nosotros aquí, ¿qué nos importa si le suspenden la cuestión soberanista o no a los catalanes, ¿no? El Sáhara nos pilla más cerca y lo vemos con mucha más preocupación, y porque es un foco que también nos puede afectar en todo lo que es las industrias de Canarias, que son las relacionadas con el turismo. Evidentemente, eso sí que es preocupación, pero hay poco pinche y corta el gobierno de Canarias, sea quien sea el que lo haya conformado, porque siempre ha vivido con una realidad que es la espalda y que no se ha ni siquiera preocupado de qué era lo que estaba sucediendo. Y efectivamente yo creo que esto tiene mucho que ver ahora con el tema del petróleo y de cómo quieren que se comporten algunos. De todas maneras, yo por retomar, porque me parece que es mucho más interesante hablar de eso. Ustedes son libres, les ponemos temas, ustedes eligen luego, no hay ninguna yo hago obligación. la referencia a eso para que Emilia no se quede frustrada esta tarde, ¿no? Qué considerada. Pero lo que sí me parece con esto de la beneficencia, yo creo que aquí hay algunos que se creen que gestionar el asunto social. Aquí en Santa Cruz tuvimos incluso un concejal que montó una gran infraestructura, alquiló locales por encima de sus posibilidades, contrató a un montón de gente, dice que para facilitar más las ayudas, pero cuando fue a repartirlas ya se había quedado sin dinero, ¿no? Pues aquí
yo creo que sucede eso, que son grandilocuentes los hechos, pero no van al detalle. Y más ahora si sale adelante ese anteproyecto de ley de la reforma de la administración local, que le quitará incluso esa competencia al ayuntamiento. Yo me voy a decir una cosa, en el estado en el que están las cosas, porque no olvidemos que los cabildos se ocupan de los servicios sociales especializados, realmente importantes, son los centros sociosanitarios, otro tipo de estructura. Pero como los ayuntamientos no sean los garantes de la posibilidad de actuar sobre realidades ciudadanas durísimas, cercanas e inmediatas, vamos a ver a dónde se pudiera llegar con este tipo de situaciones. No hay nadie que esté en condiciones de hacer esto, que ayuntamientos, también tengo que decir, comprometidos. Hay otros que tendrían que mejorar sensiblemente sobre este tema. Gonzalo. Empezamos la entrevista hablando de su alianza con Coalición Canaria en Madrid, sí, que la lleva usted al Congreso de los Diputados. Su socio de alianza, Coalición Canaria, gobierna en Canarias, tiene de presidente del gobierno a Paulino Rivero, que lleva un par de meses metido en una cruzada en la que va escalonando el distanciamiento respecto del Estado español. Esto tiene que ver con Cataluña, como dice Pepe, en asuntos exteriores lo podríamos colocar, pero está hablando cada vez más de la necesidad de que se reformule el Estado, la relación de Canarias con el Estado. Está hablando del tema de la financiación autonómica especialmente, eso tiene que ver con la soberanía catalana, porque todo el mundo sabe que Cataluña se soberaniza en la medida en que se le paga. Pero la pregunta tendría que resumirse hoy precisamente en una frase. ¿Usted cree que hoy hace falta más Canarias que nunca? A ver. Hombre, será el eslogan de este año del Día de Canarias, ¿no? Que lo pillaron. Polémico, lo pillaron de un congreso de Coalición Canaria, del último. No me lo puedo creer. En serio. Bien. Hombre, en realidad porque le pusieron, que tenía que ver con eso. En realidad porque le pusieron el más que nunca, porque si le quitan el qué, si le quitan el qué hubiera sido casi un eslogan de esta casa, ¿no? Creo que es el de CIU también, el más que nunca, ¿eh? Sí. Es de CIU en catalán. Sí, más que maíz. ¿Qué veo? Bueno, vamos a ver, yo lo del más que nunca, voy a suponer que es un error, porque si alguien pretende obtener rentabilidad de semejante asociación del lema de un congreso con el Día de Canarias, entonces alguien está desayunando cosas que no debe, ¿no? Yo voy a partir de la base que es un error, un poco ridículo tal vez, pero un error. Ahora bien, la cuestión de... Y Canarias, esto de la... Vamos a ver, Cataluña tiene mucha más tradición, mucha más estructura de carácter nacional catalán, mucha más fortaleza, es capaz de sacar 1 millón y pico de personas a la calle por la soberanía catalana, y muchos menos problemas que Canarias. Eso es lo que tiene Cataluña. Y Cataluña ha generado un movimiento muy potente en torno a la independencia, que ha ganado las elecciones al Parlamento catalán por mayoría sobradísima. Luego, ¿ahora qué es lo que está ocurriendo? Desde la perspectiva canaria, ¿es un buen momento ahora para hablar de la reforma de la Constitución? Está en el Congreso de Nueva Canarias eso, Pero ¿es un buen momento plantear esto cuando tenemos la ola centralista más importante de los últimos 25 años en el Estado español? No porque no sea importante, sino porque tenga alguna operatividad. Mira, a mí lo que me preocupa es que al final los catalanes van a conseguir aparcar la cuestión soberanista, conseguir que se les autorice ir a un 2% de déficit en su comunidad, y a Canarias se le va a imponer, si no nos ponemos tiesos, un 1.2. Si Cataluña consigue más que el 1.2, que es lo que se le va a exigir a todas las comunidades, y el tamaño de la tarta disminuye, ¿sabe lo que nos va a pasar? Que los perjudicados vamos a ser nosotros. Ya hay 4 presidentes del PP. Le voy a pedir ahora al invitado que haga una cosa que solemos hacer a esta hora más o menos. Mirar a la izquierda y mirar a nuestra compañera Emilia, que le va a ofrecer una serie de fotos en el fototest del envite. Carmelo, los invitados te van a decir hoy que no has dicho sino cortarle las cosas. Sí. Bueno, les vamos a mostrar 4 fotografías, les voy a pedir que me dé su opinión, vamos a comentarlas si le parece. La primera de ellas va a aparecer aquí, es una foto del rey, y hemos puesto una pregunta: ¿debería impulsar un pacto anticrisis? Se habló de que el rey se había propuesto como mediador para impulsar ese pacto, para mediar entre los dos grandes partidos. Finalmente Zarzuela lo ha desmentido, pero ¿usted cree que debería propiciar o impulsar ese pacto, una reforma constitucional también?
Me temo que aunque debiese impulsarlo, todo el mundo debería tratar de impulsar un pacto anticrisis de verdad, el problema de la monarquía española es que en este momento ha perdido su credibilidad y por lo tanto su capacidad para hacer una maniobra de esa envergadura. 36,6 según el balance de la encuesta Sigma 2, valorado positivamente, ha perdido bastante, según su opinión. Claro. Hay que tener mucha credibilidad para tener la autoridad. De la impulsar, autoridad exacto, de promover algo como esto, que por otra parte yo creo que una de las partes no quiere, ¿verdad? Pero bueno. Vamos con la siguiente fotografía. Precisamente la semana pasada se producían movilizaciones por la reforma educativa, contra la reforma educativa. Probablemente sea este viernes cuando se apruebe en el Consejo de Gobierno la aprobación de sí, porque medidas. Sí, mucho me temo que es exactamente igual. Lo que han hecho es retrasar para que no fuese especialmente llamativo o virulenta, supongo que la respuesta, pero está claro que este gobierno no va a ceder por la opinión de la ciudadanía. ¿Y qué le parece a usted la modificación de esa ley, de la LOMCE? Mira, a mí me parece que cuando se consigue una unanimidad absoluta en contra de un proyecto de ley, lo menos que puede hacer uno es tentarse la ropa y volver a sentarse. Bueno, Cospedal ha dicho que después de que se apruebe hará un plan de comunicación que explicará la ley por toda España. Bueno, pues nada, la señora Cospedal, yo no sé si después de firmar el protocolo de entendimiento con el Partido Comunista Chino, pues igual ha aprendido este tipo de técnicas. Yo creo que no es bueno reírse de la gente cuando hay este tipo de problemas. Si usted quiere hacer un plan de comunicación, lo hace antes para justificar las decisiones que toma. Después es algo así como vender la baifa, ¿no? Imposición. Vamos con la tercera fotografía. Hablamos en este caso de la Unión Europea, hoy la hemos nombrado bastante. Bruselas había pedido ese contrato único, la COE incluso ha dicho que ha sido muy atrevido pedir eso. Esta tarde mismo Bruselas también ha dicho que a España tampoco se le puede pedir más, como que no se pone muy de acuerdo con lo que tiene o no tiene que hacer. ¿A usted qué le parece? Además, por si fuera poco, Reino Unido pues amenaza, o por lo menos 9 de sus ministros amenazan con salirse de la Unión. ¿Cómo va el caminar? Vamos a ver, yo sinceramente creo que el núcleo duro de la Unión Europea no puede confiar eternamente en que el vértigo que produce el que un Estado miembro se desgaje de la Unión Europea vaya a durar siempre. Si la Unión Europea es incapaz de generar un mensaje de unidad frente a los problemas que de verdad tiene planteados la gente, que cada vez son más, no solo es el sur de la Unión Europea, entonces al final a lo mejor consiguen que alguien se anime a tomar la primera decisión de romper la baraja. Y si eso ocurriese, a lo mejor hay después una cascada. La Unión Europea tiene que ganarse la credibilidad que ha perdido, el crédito que ha perdido, y para eso es muy importante que empiece a funcionar como la Unión Europea y no como el coto particular de determinados jefes de gobierno. Vamos con la última fotografía, que tiene que ver además con su isla, con Gran Canaria, con el Roque Nublo. Al principio pues algún ingeniero había propuesto crear un teleférico, algo que fue aceptado por una parte, por otra no. En el pleno del lunes en el Cabildo se desestimó al final esa idea, descartado el teleférico. ¿A usted qué le parece? Bueno, a mí me parece que esa decisión está asociada a intentar hacer olvidar el disparate de declarar un bien de interés cultural, que no es un bien de interés cultural en el sur de la isla de Gran Canaria, ¿verdad? El río. No solo lo de Río, porque claro, el chabolismo turístico, un bien de interés cultural, porque dicen que estuvo Colón, que es verdad que estuvo, parece poco serio, ¿verdad? Entonces yo creo que, claro, esto ya incide en, otra de estas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular ha decidido a ver si de esta nos olvidamos y ya han cerrado ese contencioso. Mire, yo con esto he tenido mis dudas al principio, pero les voy a decir una cosa, yo creo que los símbolos que nacen de la tierra, la naturaleza, y de la naturaleza, y más aún de una naturaleza especial como la nuestra, ustedes pocos sitios tienen el verde, y luego esa potentísima estructura de piedra como tenemos en tantas islas, estructuras similares, cada uno a su manera. La verdad es que no creo que le quede bien un teleférico. Sinceramente, yo creo que hay símbolos profundos que están en el inconsciente colectivo, que están en las tradiciones más arraigadas de cada cual. Sinceramente creo
que a lo mejor a eso no le van bien los aditivos, en este caso un teleférico. Bueno, pues muchísimas gracias. Estas han sido las fotografías del Fototest. Le agradezco la colaboración. Muchas gracias. Es verdad que poner una sonrisa cuesta en medio, en el vórtice de la crónica semanal de la crisis, pero vamos a ir al apartamento, a la casa de Wilson Roth, a ver en su particular informativo que nos cuentan esta noche. Pues mira, la noticia no está mal. Tan mal no tienen que ir las cosas porque los negocios se están dedicando a tirar el dinero a la basura. ¿Cómo? Sí, estamos saliendo de la crisis. ¿Sí? ¿Tirando el dinero? ¿Y esta gente no tiene vergüenza o qué? Ninguna. Así nos va, tío. O sea, así después la gente se queja, no, la crisis. Pero ¿sabes cuál es el problema de este país, Wilson? Que esto es un país de pandereta. Pero aquí todo el mundo se lava las manos y aquí gloria y después paz. Y ya está. Pero y después, será al revés lo que... Pues paz después y gloria aquí. Algo así, mejor. Sí, sin duda. No, vamos a ver, no te indignes. Lo que la noticia dice es que con los nuevos billetes de 5 euros que entraron en circulación, muchos comercios pensaron que eran falsos y los tiraron a la basura. Eso es lo que está pasando. Eso es otra cosa. Y lo van y lo tiran. Oye, ¿y tú por casualidad sabes dónde los habrán tirado? Claro que lo sé. ¿Sí? Claro. Pues dímelo. Bueno, te voy a decir yo a ti la noticia del dinero. Si me lo dices, te doy 5 euros. ¿En serio? ¿En serio? 5. Venga. En un contenedor de basura, tío. Vale, eso ya lo sé, Wilson, pero dime más cosas. 5 euros más. Tras años en la oposición, el PSOE ocupa la vicepresidencia. Cuidado. Contenedor de basura, tienda de ropa. Vamos a ver, Wilson, eso ya lo sé yo, eso lo sabe todo el mundo. Yo quiero que me des datos concretos, cosas más detalladas. La información cuesta dinero, amigo. 5 euros más. 5 euros más, pero tú, ¿qué te crees? ¿Que eres un banquero o qué? Banquero no, vamos a ver, la ley de la oferta y la demanda. ¿Quieres información? Se paga. ¿No te toca? 5 euritos. Vale. Venga. Muy bien. Candente en Europa, 48 horas, todas ellas horas de la verdad. Y eso, a ver, te pedí 5 euros, no te pedí un sándwich, pero bueno, ya que te... A ver, a un trocito, ya que te enrollas. ¿Quieres un trocito? Claro. Venga, te doy información si me das un trocito de sándwich, venga. 15 euros. 15 euros por un trozo de sándwich. Oh, vamos a ver, Wilson, esto es fácil, te lo explico ahora mismo, mira. A ver. Son 5 euros del IVA. A ver, no te columpies que aquí en Canarias no hay IVA. Vamos a ver, Wilson, del que iba a comprarlo, o sea, yo. Luego son 5 euros de desplazamiento, gasolina, relaciones públicas y nocturnidad. Y 5 euros de cena con espectáculo, viendo el envite. ¿No falla? No falla. 15 euros, no falla. Que te aproveches, amigo. Así te atragante. 15 euros por un trozo de sándwich, loco. Es lo que es. Estará con nosotros toda la noche ante una batería de preguntas seguro que muy interesantes. Segurísimo, hola. Pero ayudan a ver la cosa de otra manera, ¿verdad? Aunque sea unos minutos. Estamos en la recta final, 30 segundos. Carlos. El señor Quevedo, usted se dedica a la política y la política está en franca desacreditación, ¿no? En franco descrédito, perdón. Hay que pedirles a ustedes que hagan más política, a pesar de que parezca contradictorio, ¿no? Desde luego, de esta crisis tendremos que salir algún día y solamente nos puede sacar una política razonable. Y ustedes, aunque sean un partido, no de los que forman el bipartidismo, sino todo lo contrario, deberían también hacer un esfuerzo, proponer soluciones. Empiecen por extrapolar lo que hacen esos alcaldes a los que usted tanto ha elogiado hoy aquí, al señor Morales, al señor Matos, el de Nueva Canarias, para que a ver si podemos cambiar la política entre todos. De luego, los medios de comunicación también estamos implicados en esto, que tampoco gozamos de mucho crédito. Señor Martel, 30 segundos también. Yo tengo varias dudas que no le he podido plantear al señor Quevedo hoy aquí. La primera sería a título personal, teniendo en cuenta si su partido se plantease alguna vez el eliminar la duplicidad de cargos, ¿usted elegiría ser diputado o ser candidato a Madrid o seguir de concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas o ser candidato a esa alcaldía? Y luego la otra cosa es sobre la vocación de ese pacto de Nueva Canarias con Coalición Canaria. Si esa es una vocación de matrimonio interino
o es una vocación de futuro que tiene algo más que una estrategia electoral entre manos? 30 segundos también. Procuren no preguntar, procuren reflexionar. Vicente. Es una reflexión. Bueno, yo una de las preguntas que le quería hacer a Pedro Quevedo, porque cuando... Acabo de decir, Vicente, procuren reflexionar. Bueno, bien, no le voy a hacer preguntas. Es decir, que los ciudadanos, lo he dicho ya varias veces aquí, no deben despreciar lo que significa el poder del voto para cambiar las cosas. Y Nueva Canarias es precisamente el partido que ha recordado que para que en Canarias un partido pueda conseguir un diputado, es necesario sacar en una isla el 30% de los votos, o el 6% a nivel regional, pero el 30% de los votos de una isla. Mucha gente diría, ¿para qué voy a votar? Y el 30% del tiempo, 30 segundos. Señor Moreno. Igual está esperando que otra vez que te diga que no sé a qué venir. Siempre lo dice, a ver esta noche. No, pero esta noche... Me voy como he venido, es la frase que esta noche me voy un poco extraño, una sensación extraña, porque este de hoy ha sido casi un ejercicio de autocomplacencia entre todos, ¿no? Nos hemos dado la razón mutuamente, hemos pintado aquí en algunos momentos, hemos dado pinceladas en un lienzo de cuadro abstracto en el que no sabemos si lo que queremos es el petróleo u otras inversiones. El invitado ha tenido la habilidad de darnos la razón y ha habido momentos en donde nos hemos dado el pésame recíprocamente. Se le agota el tiempo. Hemos visto. Yo me voy con la sensación esta noche de no haber hecho nada otra vez. Bien. De que el invitado nos ha dado la razón en lo que hemos querido que nos diera la razón y en no mojarse en algunas cosas de esas para seguir trabajando. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Señor Quevedo, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Pero tiene usted 30 segundos. Bueno, 30 segundos. 30 segundos. Telegráficamente, el bipartidismo yo creo que se ha acabado en España, en el Estado español, y por lo tanto creo que todo el mundo tiene mayor cuota de responsabilidad. Creo que la decisión sobre las duplicidades o no de cargos tienen que depender de los partidos políticos y no de las personas. Creo que una relación, un posible acuerdo entre cualquiera, Coalición Canaria, Nueva Canaria, con quien sea, tiene que depender de un programa político claro y no de otro tipo de iniciativas. Cuarto lugar, la reforma electoral en Canarias es, no tengo ninguna duda, uno de los déficits democráticos mayores que tiene esta tierra, como hemos señalado reiteradamente. Y en último lugar, el problema es que hay preguntas que no tienen una respuesta sencilla, sino compleja. Una de ellas es el caso del petróleo. Por si les tranquiliza, yo estoy absolutamente en contra de las prospecciones petrolíferas, a no ser que se demuestre lo que todavía no ha demostrado nadie. Siento el invitado que casi lo ha dicho todo en 30 segundos. Muchas gracias. Estoy acostumbrado por el Parlamento español. Hablo 3 minutillos. Hasta una próxima oportunidad, Pedro Quevedo. Muchas gracias. Muchas gracias. Emilia, compañera, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Y ustedes, compañeros, también. Hasta muy pronto. Que sea para la próxima semana. Ojalá estemos otra vez aquí. A ustedes muy buenas noches y también muy buenas noticias. Ojalá para la próxima semana.